En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: la historia de Pérgamo. La antigua ciudad griega de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. La ciudad original, la Acrópolis, los templos y los teatros de la ciudad posterior estaban sobre un monte entre estos tributarios. Su importancia y poder se notan en el hecho de que tan temprano como 420 a.C. acuñaron sus propias monedas. Los primitivos pobladores fueron descendientes de los colonos griegos, pero había muchos judíos y ellos fueron tan bondadosamente recibidos por la ciudad de muchos, se asimilaron lo suficiente con los griegos como para llevar nombres griegos. El significado de Pérgamo es elevación. Es un término que se usaba para elevar el yo sobre lo divino, o sea, el hombre sobre Dios, dando a entender que el hombre puede hacerse valer por su fuerza interior de sí mismo. ¿Por qué su significado es elevación? También elevar los caminos del hombre por encima de los caminos de Dios,
y a esto le podemos llamar idolatría, porque ponemos al hombre primero sobre todas las cosas y dejamos por último a Dios. Según la historia, Pérgamo había sido la capital de un opulento reino, muchos de los cuyos reyes llevaron el nombre de Átalo. El primero de esta dinastía, Átalo I, accedió al trono en el año 241 a.C. Rechazó a las hordas invasoras galas que se establecieron finalmente en el territorio que desde entonces recibió el nombre de Galacia. Eumeno, su hijo, lo sucedió, embelleció Pérgamo y creó una célebre biblioteca, la segunda en la importancia después de la Alejandría. Átalo III murió en el año 133 a.C., después de haber legado sus bienes a los romanos y acordado la independencia de Pérgamo y de sus alrededores. Los romanos se apoderaron de la ciudad y pasaron aquel reino a provincia de Asia alrededor del año 129 a.C., de la que vino a ser capital de la ciudad de Pérgamo. En Apocalipsis dice que allí se hallaba el trono de Satanás. En la línea de los reyes atalios, que comenzó en el 241 a.C., adornaron tanto la ciudad con hermosos edificios que pronto llegó a ser la ciudad más maravillosa de todo el Oriente. El arte y la literatura fueron estimulados. Había una biblioteca de 200 volúmenes. Los libros eran de pergamino, el cual fue perfeccionado y usado ahí primero. Más tarde, Antonio le dio esta biblioteca a Cleopatra, y aún más tarde fue movida a Alejandría. A su muerte, Átalo III, el último rey de Pérgamo, dio Pérgamo al Imperio Romano y pasó a ser la capital de la provincia romana de Asia. Esto le dio nueva prominencia, y cuando por razón de su importancia comercial, de sus crecientes riquezas y de su influencia política, Pérgamo quedó como el centro religioso y su magnificencia continuó. En la actualidad, esta ciudad se llama Bergama. Además de ser una ciudad muy próspera, también era una ciudad llena de cultura. Esta ciudad estaba situada al pie de una montaña. En la cima de la montaña se encontraba una acrópolis dedicada a varios dioses griegos. Había aquí hermosos templos dedicados a los 4 grandes dioses: Zeus, el padre de los dioses y los hombres. Este era el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. La diosa Atenea, diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, la estratega en combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Según la mitología griega, también adoraban otros dioses como Dionisio y Esculapio, además de la adoración del emperador romano. Esta adoración del emperador romano tenía un propósito político: unir a todos los pueblos conquistados del imperio bajo un dios común. Todos podían adorar a sus dioses locales o nacionales, pero además debían adorar al emperador. Allí también se establecieron los magos que fueron expulsados de Babilonia. También allí se encontraba una de las maravillas del mundo antiguo: el altar de Zeus, que tenía 12 metros de altura. En conexión con el templo de Asclepios había una escuela de medicina, y enfermos de todas las partes de Asia venían en muchedumbres esperando que el dios revelara remedios para su saneamiento a sus sacerdotes por medio de sueños. Ahí también estaba el famoso templo de Esculapio, dios que era representado por una serpiente. Esta serpiente estaba enrollada en un poste, que es un símbolo que se usa hoy en la medicina. La ciudad ganó el título de 3 neocoros, lo cual significa 3 templos. Había sido edificados a los emperadores romanos, en los cuales los emperadores eran adorados. En tiempos antiguos,
llevaba el nombre de Pérgamo, porque fue aquí donde hacían o se hicieron los primeros pergaminos. Ahora tiene como unos 21.797 habitantes, predominando los turcos y los maometanos. La base del altar a Zeus todavía es visible, como también la ruina del teatro de Agora, el gimnasio y varios templos. En tiempos antiguos era notable el comercio por ungüentos, cerámicas y pergaminos, mientras que ahora sus principales artículos de comercio son algodón, lana, opio, pieles y balonia. Este último son grandes bellotas de dos clases de robles. El cristianismo llegó a Pérgamo muy temprano y a la iglesia Juan el Revelador le dirigió la palabra según Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17. Aquí Antipas fue matado por el Estado romano según Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A la verdad, era un lugar muy difícil, llamado el lugar donde estaba el trono de Satanás según Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. ¿Quién fue Antipas? Este fue un cristiano martirizado por Domiciano a causa de su fe en Jesucristo en el año 92, es decir, poco antes de que Juan escribiese el libro del Apocalipsis, alrededor del año 96 después de Cristo. Según los historiadores, la muerte de Antipas lo cocinaron vivo en una olla de bronce, por no haber consentido abandonar su fe en Jesucristo ni adorar al emperador en el templo de Zeus, o sea, el trono de Satanás. Probablemente refiriéndose a toda la adoración falsa ahí en Pérgamo. Además, seguían estas doctrinas falsas. Según la Biblia, se centraba en la doctrina de Balaam y en la doctrina de los Nicolaitas, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Doctrinas que la daremos a conocer en audiciones posteriores. Siguiendo con el recorrido de la historia de Pérgamo, en el versículo 13 hay una mención interesante que se refiere 2 veces a la ciudad como el lugar donde está el trono de Satanás. No se puede hacer con precisión exacta un comentario detallado acerca de esto. No tenemos acceso a detalles históricos por el momento. Sin embargo, podemos decir que la siguiente conjetura es, en gran medida, una representación de la verdad que ignoramos. Satanás tiene un reino que opera invisiblemente. La Biblia lo dice claramente, la existencia de este reino. Y desde aquí, desde esta palabra, le daremos el significado bíblico, según Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y esto lo podemos entender. Y según está escrito, desde tiempos antiguos ha sido una lucha constante. Así lo considera la Biblia. Babilonia es la capital de este reino. La idolatría se abrió paso en Babilonia a través de Nimrod y su madre, inspirados por Satanás. Mientras Babilonia era un poder mundial dominante, representaba un cuartel general excelente para el ataque de Satanás a la raza humana. Sin embargo, cuando la gloria de Babilonia comenzó a declinar y quedó desolada, Satanás buscó otro lugar.
seleccionó a Pérgamo debido a sus fuertes religiones idólatras, y esto lo dice la misma palabra de Dios, según lo que hemos leído anteriormente. Cuando los babilonios fueron conquistados por Medo-Persa, los babilonios se rebelaron contra Medo-Persa y entonces el clero fue expulsado de Babilonia y se establecieron oficialmente aquí en esta ciudad con sus raíces antiguas, usando vestiduras de mantos con las imágenes dibujadas de los falsos dioses, y también usaban una mitra con la forma de un pez con boca abierta, porque ellos representaban a Dagón, el dios de los peces. Esta es la mitra que usan los sacerdotes de la Iglesia romana, refiriéndose a los sacerdotes católicos. Ellos eran llamados Pontifex Maximus, que significa el puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué es la mitra? Es una palabra proveniente del latín. Es una prenda o adorno que usan los papas, cubren de una forma parcial o total, especialmente en su cabeza, y la usan las personas de mayor dignidad cristiana o religiosa. Esta se usa especialmente en las misas litúrgicas y que tiene la forma de la boca de un pez. Así que uno podía orar a ellos, porque ellos son los que abrían las puertas del cielo, según pues la doctrina de ellos. Y de una manera pensaban que uno podría ser salvo por la mediación del hombre y la mediación de la iglesia, en vez de la mediación de Cristo. Algunos adjudican que la iglesia romana fue la primera iglesia fundada. Respetamos su opinión al respecto. Y claro, cada quien es libre de decidir y pensar lo que quiera. Pero si nos basamos en la Biblia, no nos da la razón de lo que usted o yo podamos sentir o pensar. Lo que sí estoy seguro es que la Biblia dice claramente: no hay comunión entre la luz con las tinieblas, entre otros que podemos enumerar. Y si nos basamos en la Biblia, hay una referencia clave y sobresaliente para sustentar lo que declaramos, y que no deja duda alguna para los que son llamados hijos de Dios. No debemos unirnos en desigualdad. ¿Qué comunión tendrán? Creo que ninguna, y que no deberíamos ignorar con este claro mandato bíblico. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Así que, según la doctrina romana, ellos eran considerados el puente entre el cielo y la tierra junto con las llaves y la mitra. ¿Y cuáles eran estas llaves? Las llaves del cielo y las llaves del infierno. Ellos eran llamados los reyes pontífices de Pérgamo. El último fue Átalo III, antes de que esta región se convirtiera al cristianismo. Entonces Átalo III, cuando se dio cuenta que de Roma los iban a conquistar por la fuerza, se dio su título al emperador romano. Por eso las letras que vemos hoy detrás de los emperadores romanos, las letras PM, que significan Pontifex Maximus. Entérese. Y además, no solo se encuentra detrás de los emperadores romanos, sino que también detrás de los nombres de los papas se encuentran las letras P y M. Maximus significa literalmente el máximo. Esto podría significar constructor de puentes entre los dioses y los hombres.
aunque tal vez fuera entendido en sentido literal, pues el cargo de constructor de puente era muy importante en Roma. El emperador romano, como lo vimos antes, eran dioses de tal manera, según las tradiciones, uno podía orar a ellos, porque eran el puente entre el cielo y la tierra y ellos son los que abrían las puertas del cielo para ellos. La Biblia dice claramente que nadie, ningún hombre puede ser mediador en cuanto a la salvación del alma. El único mediador y que salva es Jesucristo, porque lo dice la misma palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces eso significa que cada uno de nosotros es responsable de rendirle cuentas al Señor, porque solo por medio de Él podemos ser salvos, y la comunión directa con Él, eso es lo que nos hace ser salvos por el perdón de los pecados, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este título se le atribuyó a través de la historia a los emperadores romanos y finalmente a los pontífices de Roma, como ellos dicen que tienen las dos llaves que refieren a las llaves de Pedro, y ellos también tienen las mismas vestiduras que son las mismas vestiduras del dios falso Dagón. Para que se vaya dando cuenta, este dios falso es el que adoraban los filisteos en la antigüedad. La Biblia relata cuando los filisteos se llevaron el arca como una señal de su victoria sobre los israelitas. No la destruyeron, ni la colocaron en cualquier lugar. La llevaron al templo de Dagón en Asdod, que hoy en la actualidad es Gaza. Y esto lo hacían como una honra a su Dios que eran y creían que les había ayudado a vencer al Dios de Israel. Pero ocurrió lo que ellos no se imaginaron. Jehová Dios se manifestaba maravillosamente en aquella arca. El hecho de colocar el arca de Dios al lado del dios falso Dagón, la mano de Dios se levantó contra los habitantes de Asdod y los destruyó, los hirió con tumores muy graves. Estos, al verse agobiados en esta ruina, finalmente decidieron deshacerse de ella. Reconocieron el poder del Dios de Israel, pero no se convirtieron ni se sometieron a él. Decidieron sacar el arca de Dios de aquel lugar porque la mano de Dios estaba contra ellos. Los filisteos siempre adoraban al Dios falso y dedicaban sus victorias de guerra y sus botines y sus sacrificios humanos dedicados a este terrible dios Dagón. Y se describe a Dagón, un dios marino, un ser mítico a medias, en combinación de mitad hombre y la otra mitad en forma de un pez. Y esto lo describe las Sagradas Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel,
porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. Según la Biblia y lo que hemos leído, ante este dios Dagón era tan adorado que se cree por la misma palabra de Dios que sus victorias de guerra eran dedicadas a este falso dios. Los filisteos, enemigos del pueblo israelita, se regocijaron por la captura de Sansón. En Jueces capítulo 16 versículo 23 dice: Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Así que ellos creían que su Dios tenía poderes para destruir a sus adversarios según ellos, y que tenía más poder que el Dios de Israel. Y así podemos contar muchas historias según basados en la Biblia. Además, a su templo llevaron los trofeos de sus victorias, la armadura y la cabeza de Saúl, según Primera de Crónicas capítulo 10 versículo 8 al 10. Sucedió el siguiente día, que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Así que estamos exponiendo la verdad y nos damos cuenta que hay mucho por descubrir, pues es apenas el comienzo de muchas verdades que expondremos acá en este programa Apocalipsis, el tiempo final, pues Dios nos indica que debemos hacerlo más que todo para que salgamos de la ignorancia. Y para seguir con la historia, el emperador cristiano Graciano prohibió las ceremonias paganas en Roma. Este emperador joven favoreció claramente la religión cristiana contra el paganismo, rechazando las tradiciones, atributos paganos de los emperadores y quitando el altar de la victoria del Senado. Además, rechazó el título, por tanto, que aquí estaban los emperadores romanos y de repente uno dijo: yo no quiero ese título. Entonces se quedó sin dueño el título hasta que fue agarrado por Dámaso, obispo de Roma. Y así es como el título llegó a ser parte integral del pontificado romano. Hoy, en este tiempo, existe este título. ¿Qué fue lo que pasó en Pérgamo? Aquí es donde se llegó al compromiso, a la mezcla. Hicieron un altar muy grande que representaban una batalla entre el bien y del mal, y estaba dedicada a los dioses, llamado el altar de Pérgamo, dedicado a Zeus y a Atenea, alrededor de 180 años antes de Jesucristo. La obra al estilo griego estaba hecha y construida con la técnica de altos relieves de mármol. La que podemos ver este fragmento es una construcción monumental que consta de un altar rodeado por un pórtico jónico y elevado sobre un podio con escalinata, y en el que el friso exterior es la parte más importante. Este friso se sitúa por encima del nivel de los ojos de los que lo contemplan, contribuyendo así a la impresión causada en el espectador. El friso, que decoraba las paredes exteriores del podio de 12.30 metros de altura y 113 metros de longitud, relataba la gigantomaquia, es decir, la lucha entre los dioses y gigantes. La función de la obra religiosa es un altar de ofrendas, aunque es evidente, tenemos que decirlo. Era dedicado a Zeus y a Atenea y estaba ubicado en la Acrópolis que se alza sobre la ciudad de Pérgamo. En la actualidad, Bergama, Turquía. Hoy en día la obra se encuentra en Berlín, capital de Alemania. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final.
Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.